Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto que se conecte con nosotros en otro devocional más, Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, siendo ya pues el jueves 24 de agosto, ya prácticamente se nos está yendo el octavo mes del año. Damos muchas gracias a Dios porque estamos vivos, gracias a Dios, gozamos de vida. No solamente eso, sino que estamos al lado de las personas que amamos y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que tenemos a Dios. Tenemos su palabra, tenemos vida en Cristo Jesús. Hay tantos motivos para dar gracias y qué mejor que empezar el día con una palabra de esperanza, que empezar con una reflexión acerca de lo que Dios tiene para con nosotros a través del tesoro de su palabra. Yo quiero que me acompañe. Vamos a leer ahí unos 3 versículos de uno de los libros más cortos de la Biblia, que es precisamente la tercera epístola de Juan. Quiero que me acompañe usted ahí en su Biblia en la tercera carta de Juan, tercera de Juan. No hay capítulo, es un solo capítulo, en realidad no tiene capítulos. Si lo vemos así es un solo capítulo. Pero vamos a leer de este pasaje 3 versículos. Ya por aquí nos están saludando, me da mucho gusto ver que ya nos están saludando. Quiere decir que todo va corriendo bien por acá. Yo le pediría que me acompañe ahí en sus Biblias. Tercera epístola de Juan, vamos a leer los versículos 9 al 11. Recuerde, estamos en la serie Creciendo en el Desierto, donde estamos viendo cómo el desierto, que representa estos tiempos difíciles, estos tiempos de prueba, Dios los usa para ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, ¿no? Eh, no hay que desgastarnos tanto en ver la causa del desierto, si es por un pecado que hemos cometido, si es por un pecado que tenemos oculto. No, los desiertos llegan muchas veces, son ajenos a nosotros, son ajenos a nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Pero el punto no es el por qué llega, sino qué va a hacer Dios en nosotros cuando llega, ¿no? Y es así que hemos visto a través de Israel en el desierto, cómo Dios trabaja en ellos y cómo Dios también trabaja con nosotros. Y el domingo pasado, pastor Adán González hablaba acerca, perdón, Abel, ya le cambié el nombre, perdón, Abel González hablaba acerca de el liderazgo, ¿no? La importancia del liderazgo, y muchas veces es en el desierto donde se tiene que ver a los líderes, ¿no? Donde se puede notar la importancia del liderazgo. Entonces yo quiero que me acompañe usted ahí a la tercera epístola de Juan. Eh, Vuelvo a confirmar que aquí tengo más saluditos. Y quise hacer un poquito de tiempo para ver si no había problema con el audio. Creo que todo corre muy bien. Y entonces, pues leeré para todos ustedes el pasaje. Sé que me irán acompañando ahí en sus Biblias. Y al final, con mucho gusto, regresaré la cortesía de los saludos. Dice así la tercera epístola de Juan, en los versículos 9 al 11. Juan, escribiéndole a un personaje llamado Gallo, le dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vaya pasaje, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un mal liderazgo. Yo le quiero hablar de los peligros de un mal liderazgo. Recuerde que estamos haciendo devocionales, reflexionando en los mensajes del domingo. El pastor Abel González nos hablaba acerca del liderazgo, la importancia del liderazgo, en especial en tiempos difíciles, ¿no? El pastor Edgar nos hablaba un poquito acerca del respaldo de Dios en el liderazgo de Josué, ¿no? El pastor Arturo, el pastor David Pedraza nos han ahondado un poquito más en las características del liderazgo, pero ahora yo quiero compartir con ustedes los peligros de un mal liderazgo, y qué mejor ejemplo que Diótrefes, ¿no?
este personaje que nos describe Juan en su tercera epístola. Para entrar un poquito en el contexto, qué importante es el trabajo de los predicadores itinerantes en esta época, ¿no? Consideremos que es una época en la cual no hay imprenta, no tenemos Biblias. Yo hace un momento le pedía que por favor me acompañara en su Biblia a leer este pasaje, y usted seguramente tendría una Biblia ahí a la mano en su escritorio, o quizá ahí en el buró junto a su cama, ¿no? Quizá en el librero ahí en casa. Usted pudo tomar su Biblia, pudo abrirla y pudo leer este pasaje conmigo, lo cual le agradezco mucho, como podría hacer cualquier otra lectura. Pero tome en cuenta que en los tiempos de la iglesia primitiva no se tenía este recurso, ¿no? Y entonces la gente era ministrada de acuerdo al trabajo de predicadores que iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, ¿no? Llevando la palabra de Dios. Ahí el ejemplo que tenemos, por ejemplo, con los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Entonces, cuando uno lee la carta, yo le pido que en el resto del día lea usted la carta por completo. Le repito, es un solo capítulo, se lee muy rápido. Usted va a ver que el objetivo de la carta es, de parte de Juan, reconocer la hospitalidad de este personaje llamado Gayo, y sobre todo pedirle que continúe apoyando a estos predicadores itinerantes, ¿no? Por la importancia que estos representan en llevar la palabra de Dios. Sin embargo, nos habla de este personaje llamado Diótrefes, el cual dice le gusta tener el primer lugar en todo, ¿no? Y ahí tenemos un foco rojo en el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado de que en el liderazgo nuestro propósito no sea el destacar, que nosotros seamos la figura central, y entonces comenzamos a echar a andar el área en la cual nosotros somos líderes, trabajando para propósitos personales, sobre todo propósitos que traigan la satisfacción de nuestros deleites. Ayer el pastor Abel nos hablaba acerca de vivir en una burbuja, ¿no? Y vaya que si no pega el mensaje, porque es cierto, muchas veces sin darnos cuenta nos metemos en una burbuja de un ideal, de una vida idealista, en la cual lo que buscamos es nuestra felicidad. Y esto se vuelve todavía más grave cuando llegamos a puestos de liderato donde ejercemos ese liderato para alimentar esa burbuja, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a liderar para los propósitos de Dios. Mi hermano, mi hermana, liderar no significa ser pastor. Cuando uno habla de liderazgo, y sobre todo de mal liderazgo, nos encanta ver al pastor y ver lo mal que lo está haciendo el pastor, ¿no? Pero tenemos que entender que todos somos líderes, ¿no? Porque todos estamos liderando en un área. Quizá estás liderando en tu hogar, quizá estás liderando en tu empresa, o en tu negocio, o en tu ministerio, ¿no? Quizá algún joven que esté en un equipo deportivo, quizá sea el capitán, no lo sé, pero todos, tarde o temprano, estamos liderando. La pregunta es, ¿para qué estás liderando? Cuando el pasaje nos dice de Diótrefes, la referencia que da Juan es que no nos recibe, pues nos deja ver una persona que no está dispuesta a colaborar, que no escucha a nadie, que no se sujeta a nadie, que no quiere tener nada que ver con otros. Y tenemos que entender la importancia de rendir cuentas a otros en nuestro liderazgo. Es muy dañino si nosotros ejercemos un liderazgo del cual no rendimos cuentas. Se vuelve muy peligroso. Y entonces la pregunta que yo quiero dejar en tu corazón es, ¿a quién le estás entregando cuentas de todas las decisiones que tomas? Dice Juan, cuando yo vaya recordaré, es decir, le confrontaré de todas esas acciones que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, ¿no? Es decir, es una persona que ejerce su liderato dando lugar a las murmuraciones. De hecho, él genera las murmuraciones, ¿no? Y trabaja bajo el desprestigio de los otros, y trabaja bajo la manipulación y la calumnia.
Y esto agrava mucho la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a ejercer un liderato más para destruir y dividir. Y nosotros debemos liderar para edificar. Entonces, valdría la pena hacernos la pregunta de ¿qué generan las decisiones que hemos tomado en nuestro liderazgo? En aquella área en la que tú estás liderando, en tu hogar, en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en tu iglesia. ¿Qué han generado todas las decisiones que has tomado? Es importante hacerse ese examen. ¿Estamos edificando? Si sí ¿estás edificando para la obra de Dios, para la gloria de Dios o para tu burbuja de felicidad, ¿no? Dice ahí el pasaje que Diótrefes no recibe a los hermanos. Y entonces vemos una persona que está generando divisiones. Y qué terrible es cuando en una empresa, cuando en un negocio, cuando en la misma iglesia o inclusive en la familia, empezamos a generar bloques, divisiones y empezamos a trabajar con aliados, los que nos dan la razón, aquellos que mantienen un interés común. Y no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a rendir áreas, más bien buscamos quien pueda alimentar nuestros deseos, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a liderar con colaboradores. Entonces mi pregunta que también te quiero dejar, que yo también me la tengo que hacer, ¿eh? ¿Quién te acompaña en tu desarrollo de liderazgo? Tú estás desarrollando un liderazgo. Yo estoy desarrollando un liderazgo. Yo estoy desarrollando un liderazgo como padre. ¿Quién me está acompañando en ese liderazgo? Obviamente, pues lo primero que vendría a la mente es la esposa. ¿En verdad yo permito que mi esposa me acompañe en el liderazgo como padre? ¿O la convierto en una simple espectadora? ¿Y qué decir de mi trabajo? Ustedes saben, yo soy maestro y colaboro con otros maestros. ¿En verdad comparto mi trabajo con otros maestros o me la paso compitiendo a ver quién es mejor maestro? ¿Y qué decir de la iglesia? Donde tengo la fortuna, el privilegio de trabajar con grandes varones y mujeres de fe. Pero en verdad, ¿estoy desarrollando mi liderazgo acompañado de ellos o simplemente les paso a dejar el PDF de mi voluntad, ¿no? Dice también el pasaje que Diótrefes prohibía la ayuda a los predicadores itinerantes, ¿no? Había personas que los ayudaban y entonces Diótrefes se los prohibía y no solamente eso, sino que los expulsaba de la iglesia. Y bueno, vemos a un líder que se muestra autoritario. Y este modelo de liderazgo es todo lo contrario a lo que la palabra nos enseña acerca de liderar. En el liderazgo, liderar no es otra cosa sino tomar decisiones. El liderazgo va más allá de puestos. Ser líder no se trata de tener un puesto, de tener un nombre. Yo soy el director de, yo soy el gerente divisional de, yo soy el coordinador de. No, esos simplemente son los nombres de las responsabilidades que tienes por las decisiones que tomarás. Entonces, en el liderazgo, tú y yo tenemos que tomar decisiones piadosas. Recuerda, por favor, esto que te estoy diciendo, decisiones piadosas. ¿Qué es una decisión piadosa? Es una decisión que siempre va a contemplar a Dios. Yo tengo que decidir algo para mis hijos, yo tengo que decidir algo para mi familia, tengo que decidir algo para mi trabajo, tengo que decidir algo en mi iglesia, tengo que tomar en cuenta a Dios. Tengo que tener presente si lo que voy a decidir glorifica o no a Dios. Y sobre todo, si edifica a los demás o no, para que Dios sea exaltado. Entonces la pregunta es, ¿cómo tomas tus decisiones al crear o desarrollar un proyecto, al conformar un equipo de trabajo, o si tienes que realizar cambios importantes en tu casa, o en tu empresa, o en tu negocio, o en el mismo ministerio, ¿no? ¿Y qué me dices cuando hay que disciplinar a los hijos, o disciplinar a algún empleado, o a algún voluntario en el ministerio? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿O tu corazón está por expulsarlos? Debemos ser conscientes, mis hermanos, que
Pecados como el orgullo, la envidia y la calumnia que los vemos ahí en Diótrefes, son pecados que están presentes en la actualidad. Pero ojo con esto, no son ajenos en la iglesia. El orgullo, la envidia y la calumnia no se quedan afuera de la puerta de la iglesia. Están muy presentes en la iglesia. Y Diótrefes nos enseña el peligro que un líder puede tener cuando fomenta estos pecados. Entendemos que la envidia está presente en la iglesia. Yo puedo confesar que muchas veces he sentido envidia de personas porque tienen lo que yo no tengo, pero yo no puedo alimentar esa envidia. Y entonces es importante que tú desde tu liderazgo puedas contrarrestar y no fomentar ni la envidia, ni el orgullo, ni la calumnia, ni la murmuración. Si un líder no confronta los pecados, estos van a seguir creciendo. De ahí que Juan va a confrontar a Diótrefes. Dice, cuando yo vaya le recordaré estas cosas. Otra versión dice, le confrontaré. Cometemos el error de buscar en los líderes características superficiales. Nos lo decía ayer el pastor David Pedraza. Y entonces somos como Samuel viendo el parecer y la estatura de los hermanos de David, ¿no? Y nosotros queremos que nuestro líder sea una persona de presencia, guapo, de buena estabilidad económica, etcétera. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que estamos viendo paja, que estamos viendo madero, hojarasca. Lo importante aquí es que podamos buscar en los líderes y nosotros también ser líderes que tengan un corazón doblegado por Jesús, que tengan un corazón doblegado por Cristo, por su iglesia, por la voluntad de Dios. Ojo, porque Diótrefes era pastor de la iglesia. Entonces, no se trata de cómo alcanzar el liderato, porque no es raro que malos líderes alcancen altos puestos, sino el punto es con qué corazón llegamos al liderato. La epístola de Juan hace un contraste entre el corazón amoroso y generoso de Gayo contra el corazón soberbio y egoísta de Diótrefes. ¿Con qué corazón quieres llegar a ser el líder de tu hogar, el líder de tu empresa, negocio, de tu iglesia? En Cristo tenemos un modelo y un apoyo para alcanzar un liderato que agrade a Dios. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Siempre Cristo es nuestra palabra de esperanza. Porque en Él nos basta y nos sobra el modelo para seguir sus pisadas y seguir su ejemplo de liderazgo. Quiero compartirte para cerrar esta reflexión con estas palabras de Jesús. Él está hablando a sus discípulos en un pasaje muy conocido, les lava los pies, ¿los recuerda? Estamos en Juan capítulo 13. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Hablando de puestos y etiquetas, ¿no? Hablando de posiciones, en verdad Jesucristo es el maestro y es el señor. Y dice, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu liderazgo, Dios, porque tu liderazgo es perfecto, pero sobre todo porque nos regalaste un maravilloso ejemplo de liderazgo en Cristo Jesús. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nosotros en nuestra vida, en todas aquellas áreas donde ejercemos un liderazgo, Señor, tengamos un corazón piadoso, que siempre te contemple a ti, que siempre contemple tus propósitos y tu voluntad. No permitas generar en nosotros este Diótrefes que se mueva bajo intereses personales, que ame tener el primado en todo, que sea autoritario, que divida, que murmure. Antes, Señor, te pedimos esta sabiduría para tomar decisiones que te glorifiquen a ti. Te lo pedimos encarecidamente, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, rápidamente quiero darles avisos. Estamos ya viviendo algo por lo que oramos, como no tiene idea, teníamos ya muchas ganas de tener nuestro congreso misionero. Arrancamos ayer 23 de agosto. Terminaremos este 27 de agosto. Yo le animo a que asista a este congreso misionero donde tenemos al pastor Abel González, quien nos estará ministrando junto con otros misioneros con los cuales Dios nos ha permitido colaborar aquí en Torrefuerte y que nos están compartiendo sus experiencias. En verdad es algo maravilloso que yo le invito a que participe. Recuerde que sí, el congreso tiene un costo, pero es un costo la verdad muy significativo. Son 200 pesos, de los cuales usted va a recibir su material, ¿no? Su material de trabajo, porque por ahí tendremos también algunos talleres, y también recibirá usted un pequeño refrigerio el sábado, que estaremos prácticamente toda la mañana. Entonces, si usted se da cuenta, realmente el costo es muy significativo. Usted sabe que en la Iglesia Bíblica Torrefuerte nos encanta servirle. Y lo hacemos con ese ánimo. Quizá usted podría pensar, bueno, pues es que yo no soy evangelista, yo no soy misionero, yo no viajo, etcétera. Mi hermano, mi hermana, todos somos la misión. Entonces créame que va a ser de mucha bendición si usted participa. También lo quiero invitar porque el próximo sábado 9 de septiembre arrancamos la Escuela de Desarrollo Cristiano en línea con 2 cursos, el libro de Génesis y el Evangelio de Marcos. Estaremos transmitiendo estas clases en vivo a través de YouTube. Génesis a las 11 de la mañana, Marcos a las 12 del día. Y el domingo 10 arrancamos nuestras clases presenciales, historia de la iglesia, apologética, creciendo firmes en la familia de Dios. Estudiaremos también el Pentateuco, tenemos eclesiología para aquellos que aman la teología, vida espiritual, membresía, mayordomía, matrimonios, tenemos curso para matrimonios cuando el amor no basta, un tema bastante interesante. Y para familia también, cómo generar respeto en la familia. Estamos ya los domingos ahí en la mesa bajo el domo haciendo el proceso de inscripción, donde con mucho gusto también le esperamos para que usted también siga creciendo espiritualmente en esta área, ¿no? Y como siempre, invitarlo a nuestros cultos dominicales, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde para que nos acompañe. Usted sabe que lo esperamos con mucho cariño y con mucho gusto. Y bueno, también le decía yo, voy a devolver la cortesía de sus saludos. Tengo a mi hermano Isaac. Saludos, mi estimado Alejandro. Qué gusto saludarte, Isaac. Recibe un abrazo. Mi hermanita Leo Patiño, es un gusto, como siempre, saludarle. Mi hermana Mine Quiterio. Bendiciones, hermano Alex. Mi hermanita, qué gusto saludarle. Por favor, denle un abrazo a Charlie, a Carlitos. Sabe que lo estimamos mucho. Carlitos, Charlie fue un alumno mío en una escuela en la que trabajaba y es un muchacho, la verdad, muy lindo. Me bendice mucho verlo en la iglesia. Tenemos a Maggie Tepox. Buen día. Brígida García. Muy buenos días. Mi hermanita Leo nos decía que todo bien, gracias a Dios, gracias hermanita. Mi hermana Mónica Gordillo, qué gusto saludarle. También tengo a Blanca Barrientos, Eva Salazar, personas muy fieles a estos devocionales, muy fieles a Dios. Y damos muchas gracias por su corazón. María Sara González Tobilla nos manda bendiciones. Álvaro Barojas, muchas gracias por sus bendiciones. Mi hermanita Angie Pedraza, muy buenos días. Y manda también saludos a la iglesia. Miriam Britt, que nos manda bendiciones. Vicky Ruggerio, también Gabriela Medi. Hanna nos manda a saludar también. Tenemos a Rubén Aguilar, qué gusto saludarte, mi hermano Rubén. Y bueno, pues recordarle, por favor, no se desconecte de Dios, por favor, se lo pido encarecidamente, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, siga usted meditando y enriqueciéndose en su palabra, no se desconecte de la oración, no deje de hablar con Dios, pese a lo que esté sucediendo, pese a las circunstancias, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle, que Dios le bendiga.